lucha en sus distintos ámbitos de proyección. Bueno, quería eso, Moisés, realmente... Ya está, me voy. Bueno, ya está, presidente, cerrame la 8. Bueno, trataremos de ser breve. Lo primero que pienso es que ya estoy terminando. Cuando Roberto me decía qué enfoque le querías dar a tu exposición sobre el derecho colectivo, yo vengo hace unos días, hace un par de meses, más exactamente desde julio, con este berretín de utilizar como espejo la reforma brasileña. Y no es porque la reforma brasileña nos ofrezca características novedosas, sino por lo que me espanta de la reforma brasileña es precisamente las similitudes. Lo que me espanta de la reforma brasileña es el espejo. El otro día estaba hablando con Amparo y María José y en algún momento les decía que hasta hace un par de años, cuando hablábamos del neoliberalismo, aquí en los cursos decíamos, yo no decía el neoliberalismo queda en los 90, no, el neoliberalismo queda del otro lado del Atlántico. Y pensaba en función de lo que decía María José, este modelo de exportación. Europa exporta, en realidad el norte exporta, no le vamos a echar la culpa a los europeos, todavía hay focos de resistencia, creo en esos focos de resistencia, y en esto va hablando de resistencias a la noble Barcelona, que ahí quiere ponerse de pie aunque le manden a la Guardia Civil. Y en este mismo instante, mientras estamos hablando de derecho colectivo, están los nobles trabajadores del ingeniero Ledesma, cortando la ruta por sus condiciones de trabajo, aunque le estén mandando la gendarmería. En este mismo momento, cuando nosotros teorizamos sobre la libertad sindical, ellos están ejerciendo con el cuerpo la libertad sindical. Y esto está pasando. Y son los espejos los que me llevan a hablar de la reforma de Brasil. Hace un par de semanas estábamos hablando de espejos, y cuando uno ve el caso brasileño, cuando uno ve el inminente caso de la reforma laboral argentina, porque ya está entre nosotros la reforma, uno no hace más que rastrear en la historia. Y rastrear en la historia significa ver los trazos de nuestro propio pueblo, de nuestro propio pasado. Y no me estoy refiriendo a los 90. Cuando veo este espejo no me estoy acordando de los 90, me estoy acordando de un momento anterior. Porque cuando uno ve el momento actual de las relaciones laborales, como estoy viendo el momento de las relaciones laborales en Brasil, tanto el país hermano como nosotros venimos de una etapa de empoderamiento de las clases obreras. A contrapelo de las contradicciones o no, esa tensión entre política y crecimiento del movimiento obrero. En Brasil, de un modo distinto, la clase obrera se empoderó a través de su propio partido, el PT. Nosotros en esa pequeña contradicción que por ahí surgió entre el partido gobernante de la década pasada y las tensiones de la central obrera a partir del 2010-2011. Pero al fin y al cabo estamos hablando de una clase obrera empoderada, una clase obrera que sobre la base del consumo popular, sobre el incremento de la demanda agregada, sobre un reparto de la torta un poco más equitativo, un rol del Estado activo haciéndose cargo de aquellas cuestiones que el mercado dejó a la deriva y que el pueblo no podía resolver por sí solo. A partir de eso se armó una forma de ver el Estado, la sociedad, el movimiento obrero, la economía, la política, fundamentalmente la política. Y estoy hablando de un movimiento obrero que estuvo empoderado, tanto en Brasil como aquí en la década que pasó. Y me acordaba el otro día una situación muy similar. Me acordaba los 10 años anteriores al golpe militar, donde el Producto Bruto Industrial en Argentina había crecido, donde la clase obrera se debatía en si qué tan burocráticos eran o no aquellos dirigentes sindicales que a cargo de la central obrera se encolumnaban bajo la idea de la patria metalúrgica. Pero a la vez que pasaba eso, una supuesta hegemonía de las burocracias sindicales, había ahí en la calle, aún en pleno 1975, aún muerto Perón, aún con la triple A en la calle, estaban las comisiones interfábricas de la zona norte, zona sur, zona oeste, y que fueron las que sacaron a patadas a López Rega y Celestino Rodrigo en julio de 1975. Me acuerdo de eso porque cuando el Capital parecía que tenía la carta ganadora de poder cooptar al peronismo como partido popular en un partido neoliberal,
El tiro le salió por la culata y fue el movimiento obrero el que se puso de pie y sacó a patadas ese proyecto neoliberal del movimiento popular. La suerte estaba echada. El golpe tenía fecha. Estos peronistas son incorregibles, dijeron. Como decía Borges. Y fue el golpe, porque no había posibilidad. Y la forma de articular la represión, pero no fue una represión porque son la maldad absoluta. Los militares no fueron la maldad absoluta. Ahí estaba Walsh, en su punto 5 de la carta, su carta abierta a la Junta Militar, que decía que tras esos atroces crímenes había un proyecto económico. No hay proyecto, no hay atrocidad, no hay represión sin un proyecto económico. Y ese proyecto económico no es un proyecto económico en sí mismo. El neoliberalismo no es un proyecto económico, es un proyecto político. Es un proyecto de sociedad, es un proyecto de Estado, es una forma de formatear nuestras vidas. En 1976 supimos cruentamente el movimiento obrero, la hidra venía repitiéndose unos días, la hidra tan poderosa que había hecho fuerte el movimiento obrero argentino, que siempre surgía una segunda línea y otra línea más, que siempre le daba poder a esa clase obrera para enfrentar el autoritarismo. Esa hidra de pronto fue cortada desde la base. A esos compañeros no lo fueron a buscar al sindicato, lo fueron a buscar a sus casas, a las comisiones internas, como decía Amparo, como decían los compañeros, como decía Álvaro recién. Esa democracia sindical que habían forjado a costa de poner el pecho en el día a día y en la fábrica. La dictadura militar fue directamente a buscar las comisiones internas, no solamente a los dirigentes. Y desarticuló el modelo de país que durante varias décadas configuraron lo que llamaríamos el estado de bienestar. Rompió las condiciones materiales. El problema era la guerrilla industrial. Destruyamos la industria. Destruyamos los trabajadores que se organizan en el lugar de trabajo. ¿Por qué me voy 40 años atrás? Porque hace 40 años se entendió que para modificar el modelo económico había que desempoderar a la clase obrera. Había que desempoderar a la clase obrera, no había otra alternativa. Había que modificar la correlación de fuerzas. No había expresión política, había dictadura. Y el movimiento obrero tenía que tener todo, tenía que desarticularse todo activo de resistencia. Se rompieron las herramientas que tenía la clase obrera. La primera ley que se deroga sistemáticamente fue la Ley de Contrato de Trabajo el 13 de mayo de 1976, derogando 27 artículos y botilando 98 artículos. Ojo, y el fuero sindical. Pero de la mano, no bastaba con eso. Había que ir por los jueces, había que ir por el sindicato, había que ir por la negociación colectiva. Había que ir por los abogados y por las leyes. Porque en la noche de las corbatas, en julio del 77, no se puede interpretar sino como una de esas andanadas finales por las cuales se quiso desarticular la correlación de fuerzas que durante décadas signó el movimiento popular en la Argentina y que tuvo como eje a la clase trabajadora, a la columna vertebral. ¿Por qué me voy tan lejos? Porque cuando uno ve la reforma en Brasil, cuando uno ve la reforma en la Argentina, esa reforma que dicen que no está escrita, pero se escribe en segundos, se escribe esa reforma. El principal objetivo no es esa típica reforma de los 90 que nosotros vimos que era un mero esquema de buscar la forma de incrementar la tasa de ganancia, que la polivalencia, que la movilidad funcional, que la flexibilidad laboral. Hoy eso es necesario para el capital, para reordenar su tasa de ganancia, para incrementar su tasa de ganancia. Pero el punto hoy es modificar la correlación de fuerza. En Brasil, ¿por qué fueron? Fueron por la industria del juicio. ¿Les suena? Cercenar las posibilidades del acceso a la justicia. Subir las costas. Modificar las reglas de juego al interior del proceso judicial. Estigmatizaron por ende a los jueces, a la justicia del trabajo. En Brasil, ¿por qué fueron? Fueron por los sindicatos. Saquémosle la plata a los sindicatos. No puede ser que haya tantos sindicatos y me dejen la plata como si tuvieran un medio PBI. Sí, hasta esto uno lee cuando uno puede a duras penas entender el portugués.
Saquémosle la contribución sindical obligatoria. Limemos, erosionemos, esmerilemos el sindicato. En la empresa no tiene que estar más el sindicato. Tiene que haber una representación sindical de trabajadores, dicen en Brasil. Independiente, que no haya injerencia en esa representación sindical de los trabajadores, del sindicato ni de la patronal. Del sindicato. El sindicato no tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque en Argentina también están pasando cosas parecidas. Del mismo modo que en Brasil y por ley se modificó la negociación colectiva, generando un sistema de negociación a la baja donde prevalece el convenio individual por sobre la negociación colectiva en infinidad de materias, donde existe la disponibilidad colectiva, donde una ley puede desactivarse mediante la negociación colectiva, pero la negociación colectiva de actividad cede ante la negociación colectiva por empresa cuando el nuevo sujeto al interior de la empresa es el que fogonea a los patrones a través de estas comisiones de representantes. ¿Y en la Argentina qué? Para redondear. No es casual la búsqueda de las mafias en la justicia del trabajo. No es casual la búsqueda de las mafias en los jueces y en los abogados laboralistas. No es casual que en la Argentina no haya reforma laboral, pero a la hora de ver las relaciones colectivas de trabajo, el sindicato también es perseguido. Es perseguido de modo orgánico a través de la gestión concreta del día a día del Ministerio de Trabajo. Cuando de pronto en 22 meses solamente ha reconocido solamente 4 organizaciones sindicales nuevas. Cuando hay una cacería por sobre las organizaciones sindicales bajo una supuesta lucha por la mafia. Nadie quiere ser amigo ni del Pata Medina, ni del Caballo Suárez. Nadie. No se lo presentaríamos a nadie en una fiesta. Pero sabemos cuál es el metamensaje que hay detrás de todo eso. La demonización, la estigmatización. Hacernos parecer a todos como ellos. Porque lo que no quieren es que seamos mejores. ¿Y qué más? Y para terminar, Moisés, me sorprende controlando el tiempo. Para terminar, ¿qué hay con respecto a la negociación colectiva? La negociación colectiva formalmente está igual. Pero ya sabemos que en el Ministerio de Trabajo la línea que se tira es ¿cuál es? No homologuen contribuciones solidarias del financiamiento de las organizaciones sindicales. No homologuen enseguida. Frenen la cosa. Que no haya procedimientos preventivos de crisis, por las dudas. Esto me hace acordar en Brasil, que en Brasil modificaron todo el sistema de la intervención de los sindicatos en los despidos colectivos. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? La negociación colectiva, si sale bien, para el lado del capital está todo bien, pero si de pronto la bancaria consigue un aumento que lo consigue sobre la base de la correlación de fuerzas y del conflicto real entre capital y trabajo, ¿qué hace? No lo homologa y presiona. Y si la organización sindical va a la justicia y obtiene un reconocimiento jurídico del más elemental de los derechos, que es el derecho a la negociación colectiva, manda al juez al Consejo de la Magistratura. En vez de conseguir un buen abogado, lo único que hace es conseguir el policía y botonear en el Consejo de la Magistratura. Y los docentes, nombraste, Roberto, a Dorita Temis, que por fallar conforme a derecho fue producto del escarnio, sufrió el escarnio que significó decir, voy a aplicar la ley 26.075 porque los docentes tienen derecho a la paritaria nacional docente. Y si no se convoca de acuerdo a lo que dice el artículo de la ley, estamos en las vías de hecho. Y esto es lo que está pasando en la Argentina, las vías de hecho. Yo no voy a decir que este es un gobierno dictatorial, no. Pero hay que diferenciar bien el Estado de Derecho de un Estado que constantemente, mediante su gobierno, acude a las vías de hecho. El neoliberalismo no es un proyecto económico, el neoliberalismo es un proyecto político, que solamente es viable con la idea de, como decía, vos decías, Amparo, el soft law o la democracia de baja intensidad. La democracia de baja intensidad. No hay posibilidad de derecho social, no hay posibilidad de derecho de trabajo, si no es agrandando la democracia y que entremos todos. Muchas gracias.